Hola chicos, buenas tardes. Vamos a revisar los ejercicios que quedaron pendientes del día de ayer. Solamente déjenme hacer una activación en el aula virtual para que puedan hacer la prueba las personas que ya deben haber hecho la prueba. Y de ahí continuamos con los ejercicios de literatura. Espero llegar hoy hasta literatura universal. Veamos cómo nos va. Por favor, vayan abriendo el aula virtual, que lo primero que vamos a hacer es seguir trabajando con el aula virtual. Primero vamos a revisar la tarea. Y para encontrar la tesis, o sea, la tesis, la única forma de encontrarles, chicos, es básicamente viéndole que sea cuál es la opinión que tiene el autor con respecto a la temática. Esa es la base de encontrar la tesis, no hay otra forma. Y los argumentos, obviamente, las ideas que apoyan a la tesis. La una depende de la otra, definitivamente, ¿ya? A ver, vamos a ver los ejercicios para ver cómo les fue. Les voy a habilitar el chat. Empecemos entonces. Identifican la tesis del texto. Dice, igual, por favor, pondrán en privado la respuesta para que sus compañeros también puedan contestar. La temperatura media de la superficie terrestre se ha incrementado como resultado del calentamiento global. A causa de la fusión de porciones del hielo polar, el nivel del mar sufrió una alza de 10 a 20 centímetros durante el pasado siglo y continuará aumentando. La magnitud y frecuencia de las lluvias también ha aumentado debido a un incremento de la evaporación de los cuerpos de agua superficiales. Varios investigadores concluyeron que en el próximo medio siglo la temperatura de la superficie terrestre se incrementará hasta alcanzar el 4,5 grados Fahrenheit y hasta 10 grados Fahrenheit durante este siglo. Denme un segundito que me picó la garganta. Ya. Este incremento en la evaporación del agua resultará en un aumento en la intensidad y la frecuencia de huracanes y tormentas. Además, será la causa de que la humedad del suelo se reduzca considerablemente, ¿no es cierto? ¿De qué trata el texto? Contesten, denle, si esa era su tarea de ayer. Si no, ya supieron cuál era la respuesta correcta, ¿no es cierto? Aquí donde se hace dificultoso encontrar la tesis, porque como ustedes ven, aquí yo no tengo una postura crítica. Cuando no tengo una postura crítica, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a escoger la idea principal, que a veces sí suele poner así los ejercicios del examen de acceso a la universidad precisamente para hacerles confundir, ¿ya? Entonces, aquí yo no tengo una postura crítica, solamente me está contando qué es lo que ocurre si es que la temperatura sigue creciendo como resultado del calentamiento global.
Entonces, ahí la tesis pasa a ser igual que el texto, pero de ahí, cuando yo tengo una postura crítica, siempre la tesis va a mostrar la opinión del autor. Así hay ciertos ejercicios y por eso precisamente les puse estos ejercicios para que vean esas trampitas o esos truquitos que suele haber en el examen. Vamos con esta. La idea de que las casas editoriales se encuentran en crisis es falsa. Desde Gutenberg, todas las empresas editoriales han estado en crisis. Sin embargo, nadie ha renunciado a su empeño. Los márgenes de venta de la edición han sido siempre limitados en comparación a otras industrias de difusión de contenidos. La cuestión es que hay algo de magia en este negocio, que fascina y precipita la derrota de ciertos espíritus hechizados. Fundar una editorial, publicar libros, aún es una aventura arriesgada como la de Marco Polo y Cristóbal Colón. Construir una editorial, soñar con su éxito, es como tratar de alcanzar la luna solo dando brincos, ¿ya? Exactamente. Hablar de que las casas editoriales están en crisis es falsa, es la tesis. Y ahí el autor nos muestra por qué esta idea de que la crisis de las casas editoriales es falsa es precisamente porque lo que ocurre con las casas editoriales es que no generan tantos réditos económicos como generan otras áreas, las áreas de tecnología, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que, no que estén en crisis, sino que simplemente digamos que de cierta forma se disminuyen sus ingresos. Eso es lo que nos quiere decir el autor. Aquí yo sí tengo claramente una postura crítica del autor en la que critica esa idea que se quiere imponer acerca de que las casas editoriales se encuentran en crisis. Eso es lo que ustedes tienen que ver en la tesis. ¿Cuál es la opinión del autor con respecto al tema que se está desarrollando en el texto como tal? Casi les digo en la tesis, ¿ya? Vamos con esta. Estamos habituados a ver anuncios de complejos vitamínicos que nos recomiendan un aporte extra de este nutriente en cualquier época del año. En la actualidad, muchas son las personas que los utilizan para sentirse mejor, pues creen que es lo correcto. Sin embargo, las cosas tomadas en exceso, incluso las que nos hacen bien, como la vitamina C y E y el selenio, un mineral antioxidante, puede ocasionarnos daño. Más de 2.000 miligramos de vitamina C puede provocar diarrea. Es probable que más de 1.000 gramos de vitamina E afecten la coagulación sanguínea y que una dosis de selenio superior a 400 miligramos ocasione caída de cabello y descamación de las uñas. ¿Ya? Exactamente, acuérdense en lo que les dije cuando vimos este ejercicio. No siempre me van a poner la vitamina C, en este caso que me han puesto los complejos vitamínicos. Pero igual, la primera parte me habla de lo positivo, luego viene la tesis y a partir de la tesis me habla de lo negativo. Entonces, mi tesis debe tener tanto la parte positiva como la parte negativa, y esa está en esta frase. Las cosas tomadas en exceso, incluso las que nos hacen bien, pueden ocasionarnos daño. Argumento de autoridad. Si no se frenan desde ya las emisiones de CO2 a la atmósfera, el impacto que habrá sobre el cambio climático será grave e irreversible. A la hora de establecer un análisis adecuado sobre el cambio climático, es importante reconocer que el origen de estos son los procesos o materiales que resultan de la actividad humana. Los efectos de las concentraciones del dióxido de carbono, metano y óxido nitroso en los últimos años ha incrementado la temperatura de la superficie terrestre. Según Thomas Stocker, copresidente del Grupo de Trabajo 1 del informe del Panel Gubernamental del Cambio Climático, la atmósfera y el océano se han calentado. Los volúmenes de nieve y hielo han disminuido. El nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de CO2 han aumentado hasta niveles sin precedentes. Para evitar que el umbral de aumento supere los 2 grados centígrados, se debe reducir las emisiones entre un 40 y 70% a nivel mundial entre 2010 y 2050. Acuérdense en lo que les había dicho. Los argumentos de autoridad, como les plantean dentro del examen de acceso a la universidad, son los más sencillos, porque yo tengo que limitarme a encontrar qué es lo que me dice una persona o una organización que es reconocida dentro de la temática. ¿Qué dice Thomas Stocker? Thomas Stocker dice que los volúmenes de nieve han disminuido, el nivel del mar y las concentraciones de CO2 se han elevado a niveles sin precedentes. Este solo me pide el argumento. ¿Qué dice? Las nuevas tecnologías presentan grandes retos, frustraciones y recompensas. Ahí yo ya tengo mi tesis. El rápido cambio en la tecnología nos permite refinar continuamente las innovaciones y supone para los profesores el desafío de preparar a los aprendices para nuevas oportunidades. Los avances en la comprensión del aprendizaje y la enseñanza
y en el diseño de entornos de aprendizaje y sugieren preguntas de investigación prometedoras. Las nuevas metodologías, adecuadas a la complejidad del sistema educativo, pueden sacar partido de la experiencia diversa que es necesaria para mejorar la enseñanza y apoyar un proceso de mejora continua. Trabajando como una comunidad internacional, podemos construir una visión más amplia y coherente de las innovaciones educativas y crear con la tecnología soluciones más robustas. Las actuales tecnologías para la enseñanza requerirán ciclos regulares de ensayo y refinamiento con el fin de alcanzar todo su potencial. Ciertamente, tanto los profesores como los estudiantes necesitarán una alfabetización científica y tecnológica para tener éxito como ciudadanos. Compartiendo nuestras experiencias en congresos de todo el mundo, podemos beneficiarnos todos, ¿ya? ¿Cuál es mi tesis aquí? Mi tesis aquí es que definitivamente el aparecimiento de una nueva tecnología implica retos, porque yo voy a tener que aprender esas nuevas tecnologías. Piensa en lo que nos pasó de la noche a la mañana, pasamos de clases presenciales a clases virtuales, ¿no es cierto? Y eso fue un reto, sí. Para los profesores que no sabían cómo funcionan estas aplicaciones, obviamente, no todos los profesores tenemos la misma edad, quizás porque yo soy más joven, para mí se me hizo fácil, pero a mis compañeros no se les hizo tan fácil. Obviamente, eso implica frustraciones, porque claro, si yo no puedo manejar una clase, no puedo utilizar la computadora, la aplicación, etcétera, eso hace que una persona se frustre. Pero cuando se logra ya aprender a utilizar, ¿qué es lo que genera? Genera recompensas. Esta es mi tesis. A partir de mi tesis, ¿cuál es el argumento que me apoya esta tesis? ¿No es cierto? Que finalmente estas innovaciones que implican que se deba preparar y mejorar continuamente el aprendizaje tanto de profesores como de estudiantes. Es la idea que está apoyando directamente a la tesis. Obviamente, si yo no sé qué es lo que tengo que hacer, procesos en los cuales la gente aprenda, tanto los profesores como los estudiantes, para que puedan acceder a esta innovación tecnológica. Piensen en lo que nos pasó. Y esto es un buen ejemplo de lo que nos pasó, ¿no? Ustedes tienen por suerte acceso a computadoras, saben utilizar una computadora, etcétera. ¿Qué pasa con las personas que nunca en su vida han tenido una computadora? Esos estudiantes también necesitan una preparación y nosotros deberíamos tener mejores canales de internet, mejor acceso para que en realidad se diera este proceso. Lamentablemente no es así. Dice, tesis. Este es un texto que hay que ponerle atención, nada más. Dice, inculcar el gusto por la lectura en la actualidad es una tarea ardua, teniendo en cuenta los avances de la tecnología que cada día proveen de más y mejores recursos para este propósito, como los audiolibros que permiten escuchar gran cantidad de textos literarios y de contenido científico. Sin embargo, restan la posibilidad de compartir experiencias, sobre todo en el contacto humano que se precede entre lector-oyente, desde luego. La apropiación particular del contenido impreso que cambia de persona a persona debido a la individualidad que nos caracteriza, que nos hace únicos. Me refiero a la relación emisor-receptor. El bibliotecario adquiere singular importancia porque, al conocer a los usuarios de este servicio, está en posibilidad de proponer con el auspicio de las universidades, ONGs, entidades estatales y particulares, el acercamiento y contacto con escritores y extranjeros. De esta manera se asegura el nacimiento de lectores con perspectivas sensibles en torno a la realidad, al tiempo que permite a estos un acercamiento profundo al pensamiento, a las costumbres, a las tradiciones y hábitos de otros. Vean aquí, porque yo sé que aquí se les debe haber generado un problema. Este es un texto que, es cierto, empieza hablando acerca de inculcar el gusto por la lectura y nos habla un poco de los audiolibros. Ahora, dice que sí es cierto, a nosotros el audiolibro, aquí está, nos permite escuchar gran cantidad de textos literarios y digamos que de esa forma la gente por lo menos conoce estos textos literarios. Lo que hace es romper con la posibilidad de compartir experiencias, porque al final del día la lectura también implica que yo pueda conversar con otra persona que leyó ese texto y hacer nuestros aportes con respecto a lo que acabamos de leer. Dentro de esta crítica que hace el audiolibro, lo que dice es que lo importante es volver a tener esa relación emisor-receptor que implica un libro. Y ahí es donde cumple un papel fundamental el bibliotecario, ¿no es cierto? Porque ¿qué pasa cuando ustedes van a la biblioteca y le piden al bibliotecario un libro? Les presta el libro, si es una persona muy amable, la verdad yo he tenido mucha suerte con mis bibliotecarios, así que ellos no solamente me hablan de ese libro, me dicen libros que podrían ser parecidos, libros que me podrían interesar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí el libro vuelve a tener esa connotación
de generar procesos de comunicación alrededor del libro. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante en este texto? El rol fundamental del bibliotecario frente a la lectura. Identifiquen el argumento. De todos los medios para adquirir cultura, la lectura es la principal, porque permite contacto con el arte merano, con otras manifestaciones artísticas, con el ambiente y el pensamiento ajeno. Actualmente existe a escala mundial un descrecimiento del hábito de la lectura, situación que afecta desfavorablemente el desarrollo del hombre. Por eso les expliqué el texto del bibliotecario. Tienen que leerle, ya les digo, si no están seguros, desmenúcelen al texto. Si yo le veo por partes, se me va a hacer mucho más sencillo. Ahí tengo que hacer análisis por partes, porque si no, no le van a entender. El del bibliotecario hay que pensarle en esas 3 partes para poder entenderle. Si no, no se entiende porque el bibliotecario es la parte más importante del texto, ¿ya? La lectura constituye uno de los contenidos del proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación primaria de mayor trascendencia para la vida de un niño. No aprender a leer o hacerlo con dificultad tiene efectos negativos no solo sobre el aprendizaje del resto de las demás materias escolares, sino también sobre el desarrollo integral, pues le impide apropiarse del conocimiento y la cultura que están plasmados en los materiales impresos. La lectura representa una de las conquistas más arduas y sublimes de la humanidad. Se reconoce como un factor de marcada relevancia en la civilización muy ligada con su desarrollo intelectual, espiritual y social. En virtud de ello, los desafíos de la vida moderna relacionados con la educación, la cultura, la creatividad, el empleo inteligente de los ratos libres, la identidad, tiene todos que ver con el uso de la lectura. Pueden ser orales, en los que se ha de entender la pronunciación, la entonación, la fluidez y la comprensión del contenido. Hay que recordar que interpretar es comprender el mensaje que se transmite. Igual, ¿cuál es aquí mi tesis para que ustedes sepan el argumento? Que la lectura se ha convertido en el principal medio para obtener cultura, conocimiento en general. ¿Cuál sería el argumento que me apoya esta tesis? Este es súper sencillo. El argumento que me apoya esta tesis es la A. La lectura representa, ¿por qué es el argumento? Porque claro, es la idea en la que me dice, a ver, la lectura no era algo que había todo el tiempo en la sociedad, pero desde que existe es una de las conquistas más importantes y arduas y sublimes de la humanidad. Si ustedes no saben leer, no pueden, eso es lo que yo les decía, por eso para mí esta clase es tan importante. Si yo no leo y no entiendo lo que leo, porque una cosa es lo que nosotros creemos que es leer, que es pasar nuestros ojitos por las letras sin entender, y la otra que es realmente generar un proceso de lectura, de análisis de lo que estoy leyendo, el resto de la prueba no van a poder. Por eso es tan importante esto. Si yo hago la parte de física y no entiendo lo que me están planteando, ¿cómo voy a resolver física? Si yo tengo la parte de sociales y no entiendo lo que me plantean en sociales, ¿cómo voy a resolver? La lectura es básica para la vida y para este examen en especial, porque yo tengo que analizar lo que estoy viviendo. Háganlo por partes. La forma más sencilla de analizar y de leer como tal es rómpala en el texto por partes. Vamos entendiendo parte por parte y ahí se les va a hacer mucho más sencillo llegar a la respuesta. Y no solo para esta parte de lectura, para todos los ejercicios que les pongan dentro del examen. ¿Ya? Tesis, ¿cuál es la postura crítica del autor? La educación posee la capacidad incomparable de reducir la pobreza extrema y potenciar los objetivos de desarrollo de más amplio espectro. Esto concuerda con la concepción de educación que menciona que es el conjunto de actividades realizadas en contextos diferentes, formal, no formal e informal, para satisfacer las necesidades educativas básicas. Según datos preliminares del informe de la UNESCO, las principales estadísticas publicadas constituyen una prueba de que la inversión en educación mitiga la pobreza extrema. Es necesario reconocer que destinar recursos que mejoren la educación garantiza beneficios considerables en materia de salud y productividad. Sin embargo, para poner en marcha esta capacidad transformadora de la educación, será preciso ampliar los nuevos objetivos de desarrollo para que asegure no solo la igualdad de acceso a la instrucción primaria para todos los niños, sino también una enseñanza secundaria de calidad. Las conclusiones dadas a conocer hoy confirman con mayor nitidez que la educación puede mejorar la vida y la sociedad, afirmó la directora general de la UNESCO, Irina Bokova. ¿Ya? ¿Cuál es mi tesis aquí? ¿Cuál es la postura crítica? Que la educación posee, ¿no es cierto?, la capacidad de reducir la pobreza y potenciar los objetivos de desarrollo de más amplio espectro.
Y a partir de esa idea, ustedes ven que todo el resto son argumentos, ¿no es cierto? Los datos de la UNESCO que muestran que la gente cuando puede acceder a educación baja, digamos, o mejora en alguna parte su pobreza extrema, el garantizar mejor salud y productividad si tienen educación. O sea, aquí la base del texto es la educación y su importancia para mejorar o reducir los síndromes de pobreza extrema. Identifiquen el argumento. Aquí tengo que partir por entender la tesis. Pasota es aquel que pasa de todo, el que decide no preocuparse por ningún problema y vivir al margen de lo que ocurre afuera de sí mismo. Es una postura deliberada y permanente de automarginación. Al pasota, al menos aparentemente, no le importa nada, todo le da igual. No se apunta nada ni se compromete con nadie, evita cualquier compromiso y responsabilidad, no está dispuesto a vivir con esfuerzo. El pasotismo es una evasión de la realidad en la que se vive. Es la pretensión de vivir cómodamente, sin problemas, en un mundo separado y fabricado a medida de los propios deseos y apetencias. En la psicología del pasota típico suelen apreciarse los síntomas que las personas depresivas: ansiedad, tristeza, miedo a actuar, etc. Es una depresión mimética. El pasota sufre inicialmente por incapacidad para afrontar los problemas de su vida, le faltan recursos y entrenamiento para resolverlos, pero sufre también más adelante en el intento imposible de vivir sin problemas, de vivir en un mundo artificial no existente. Quiere vivir sin vivir, es quizás su mayor contradicción y su auténtica tragedia. ¿De qué me habla el texto? Del pasota, ¿no es cierto? ¿Qué es el pasota? Aquel que quiere vivir a su antojo y le vale lo que pase fuera de su mundo. Ahora, a partir de definir qué es el pasota, que ese sería básicamente mi tesis, ¿cuál es el argumento que apoya esa tesis? Que el pasota pretende crear un mundo separado y a medida de sus deseos y apetencias. ¿Ya? Tesis. Esta sí vimos. ¿Cuál era la respuesta de Stradivarius? ¿Ya? ¿Mm? Las propiedades acústicas especiales de la madera se desarrollaron durante su crecimiento en prolongados periodos de frío. Por eso, la madera con la que se hacen los violines de Stradivarius generó que los violines de Stradivarius tengan una tonalidad superior. Todavía no les veo muy seguros. Así que vamos a hacer la prueba. Iba a ser con ustedes, pero no. Mejor hagan ustedes. A partir de las explicaciones que les he ido haciendo de cada uno de los ejercicios, ustedes ya saben que en la prueba hay 5 ejercicios que se repiten y 5 ejercicios nuevos. Así que a trabajar. Si no le entienden, yo no les estoy dando tiempo ahorita. Ya cuando les tome pruebas, ahí sí ya les empiezo a poner temporalidad. Pero ahorita lo que me interesa es que vayan entendiendo los textos y a partir de entender los textos vayan resolviendo. Así que es la 1:23, por favor. Vamos a la prueba de estructura argumentativa y quiero que ustedes la resuelvan y luego revisamos. Ya saben, van alzando la manito cuando vayan terminando o me ponen a través del chat que ya terminaron. Veamos si alcanzo a revisar ahorita, si no reviso en la otra hora. Hoy sí vamos a tener la hora de la tarde. Ayer hubo una modificación en el horario y más bien tuvieron esta clase de coaching que también es súper importante, ¿ya? Espero que hayan sacado 10 los que ya terminaron, porque evidentemente no estuvieron poniendo atención a la tarea. Listo. El resto, hagan nomás, a conciencia. Me interesa que saquen 10 sobre 10, no que hagan lo más rápido posible.
Lecturas al menos, no hay problema que se demoren ahorita. Cuando ya les tome pruebas, ahí sí, no van a tener tiempo de pensar que les voy a poner un minuto, pero ahorita sí pueden tomar el tiempo que sea necesario para responder las preguntas. No les estoy poniendo presión, hagan nomás. Yo no tengo problema en tomarme la tarde para revisar, porque lecturas para mí es básico. Si pueden lecturas del resto es chiste. De toda la prueba, no solamente de lingüístico. Sugerencia para los que ya terminaron, vayan revisando la información de literatura universal, la parte teórica de literatura universal.
Ya, perfecto. Vamos, 3 personas. ¿Cuántos estamos conectados hoy? Ahí. Siempre los viernes algunos ya creo que les da pereza y no se conectan. Ok, ya vamos 4 personas. 5 personas. 6. Vamos, cuando lleguemos a los 25, reviso. 7 personas. 8. 9. Sí, la parte de obras clásicas o literatura clásica, que es lo que, si alcanzo, voy a ver el día de hoy en la tarde. 10. 11. 12. 13. 14. 15 estamos ya. 10 más y reviso. Hasta donde me quede. 16, 17, 18. 19. Apuren, ya faltan 6. 19. 20. 5 más, 5 más.
21, faltan 4. 22. 23. 2 más, 2 más. Ya no solo nos falta uno. Uno se desconectó. Ya nada. Vamos a revisar hasta donde alcancemos. No importa. En la tarde continuamos con esta revisión y ahí sí empezamos con lectura, con literatura. Dice la tesis. Grecia, ubicada entre Europa, Asia y África, cerró el 2016 con una población de 10.768.193 personas, lo que supone un declive de 15.555 personas, 12.622 mujeres y 2.932 hombres, en relación al 2015, en que la población fue de 10.783.748 personas. Y aún cuando existe una migración extranjera significativa, como indican los últimos datos publicados por la ONU, donde se indica que el 11,52% de la población es inmigrante, la pérdida no deja de ser considerable. Podría decirse que Grecia experimenta, así como otras naciones en el mundo, una crisis demográfica completa. En el presente, Grecia tiene una densidad de población media de 82 habitantes por kilómetro y vive una baja en su índice de fertilidad, contexto que empeora con el pasar del tiempo. ¿Cuál es mi postura crítica como autora ahí? Que Grecia actualmente está experimentando una crisis demográfica, es decir, que cada vez la gente se reproduce menos y obviamente mientras menos gente hay, si bien es cierto hay menos bocas que alimentar, también implica menos gente que genere trabajo y genere ingresos. ¿Ya? El argumento. Es posible que un lector se sorprenda de que la sorpresa figura entre las emociones mencionadas por Darwin y de que además en la lista de las 6 emociones básicas, junto al miedo, la ira, la felicidad, la tristeza y el asco. ¿Es la sorpresa una emoción y no, por ejemplo, un estado de ánimo? Ni Darwin ni Ekman tienen duda al respecto. Tanto por su espontaneidad como por su duración limitada, posee la estructura de una emoción y además motiva una enorme expresión facial. Una buena noticia que no esperábamos, una fiesta sorpresa, la radiante mañana de marzo que anuncia la llegada de la primavera, todo ello proporciona ese brillo de satisfacción interna que proporciona el éxito de algún acontecimiento planeado, y que el gozo se refleja en la cara. Pero hay algo más que deriva de la comprensión de ese acontecimiento feliz e imprevisto. Resulta quizás inmerecido. Es la sensación que nos devuelve la fe en que el mundo puede ser un lugar benigno. ¿Ya? ¿Cuál es mi tesis aquí? Que la sorpresa es una emoción como todas las demás. ¿Cómo yo puedo saber que la sorpresa es una emoción como las otras 6 emociones básicas? Cuando la sorpresa es verdadera, se nota la espontaneidad y la duración limitada. ¿Ya? Ahí está, es la idea que me respalda el hecho de que la sorpresa es una emoción. Si alcanzamos con este, chévere. Si no, revisamos en la tarde, no hay problema, porque ya nos queda menos de un minuto. Facilito, ¿cuál es la tesis de este? Les leo que ya se acaba el tiempo. Exactamente.